que a pesar de la lluvia, están aquí. Nosotros venimos de California, duramos mucho tiempo allá en California. Cuando llueve, todo el mundo no hace nada, porque no sabe cómo manejar durante la lluvia. Pero supongo que aquí en Texas es todo lo opuesto, ¿cierto? Como llueve tanto y es tan esquizofrénico que todo el mundo está listo para lluvia. Pero bueno, me da gusto que esté con nosotros. Puede ponerse de pie, por favor. Vamos a leer la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 1 hasta el versículo 7. Hechos 6, del 1 al 7. En su libro devocional, que estamos por terminar, es la página 42. Si usted quiere tomar notas, está este librito, usted lo estudia en la semana y en el domingo listo para escuchar y aprender lo que Dios quiere que usted aprenda esta semana. Y la semana que viene es la última parte de este librito. Hechos 6, capítulo 6, versículos 1 hasta versículo 1 al 7. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de la fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Acompáñame a orar a Dios para que nos guíe en esta mañana. Padre, gracias una vez más en esta mañana por la oportunidad que nos das de adorarte a través de tu palabra. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos enseñe a través de tu palabra, la cual has revelado y nos has dado. Pedimos que tú hables a nuestros corazones. Permite que el enfoque seas tú, que seas tú el que nos hable en esta mañana, no palabras mías, pero tu palabra hablando al corazón en esta mañana. Nos ponemos en tu mano, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. En esta mañana el tema es sirviendo en una iglesia multiétnica. El plan de Dios de la iglesia es que la iglesia sea multiétnica. Es más, en Apocalipsis, el capítulo 7, versículo 9, dice que en la gloria, en el cielo, va a haber una multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, y todos están delante del trono de Dios cantándole al Cordero de Dios. El plan de Dios es que una iglesia sea multiétnica. Y cuando Cristo les dijo a sus discípulos que fueran sus testigos, les dijo: vayan hasta lo último de la tierra. Lo que implica es que irían a todas las naciones, fuera de sus localidades, y llevarían el evangelio de todas las naciones y crearía una diversidad étnica, obviamente. Y es muy hermoso mirar aquí en Grace Español que tenemos representada más de 11 naciones. Es algo que Dios está haciendo, y no importa de qué lugar vengamos, de qué país vengamos, Dios está creando una iglesia multiétnica aquí en Grace Español. Somos una iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, estamos unidos a Él, no importa el idioma, no importa el país de origen. Lo que es importante es que cuando crees en Cristo, formas parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y no importa de dónde eres. Esa es la iglesia multiétnica que vemos en el libro de Hechos. Este fue el comienzo de ellos también. Había una diversidad étnica. Durante la dispersión, los judíos, que habían sido cautivos mucho tiempo, judíos habían ido a través del mundo y habían quedado en esos lugares. Pero cuando sucedió lo de Pentecostés, las naciones, los judíos representados en todas las naciones, vinieron a ese lugar. Allí escucharon el evangelio,
Ahí creyeron muchos, y muchas de estas personas eran judíos, pero no hablaban el idioma arameo, que hablaban en ese entonces, o el hebreo. Y entonces en la iglesia se formó y empezó a llegar personas, especialmente viudas en este caso, que hablaban griego, pero no sabían el idioma arameo. Esto creó un problema, como vamos a ver más adelante. Y miramos que este problema que resulta se resuelve de una manera muy efectiva, que ayuda al crecimiento de la iglesia y además ayuda a propagar aún más el evangelio a otros lugares. Y en esta mañana, si nosotros podemos aprender esto, nos va a ayudar a también ampliar el ministerio que tenemos aquí en Grace Español y de llevar el evangelio a otros lugares. Y quiero que noten también al estudiar este pasaje que las personas que sirven en la iglesia tienen ciertas cualidades. Y estas cualidades realmente no concuerdan en cierta manera con las habilidades, o quizás tenían las habilidades, pero lo que se enfatiza son las cualidades de estas personas que sirven. ¿Sabe que aquí en Grace Español, así tan pequeño que somos, hay aproximadamente 30 a 40 personas que están sirviendo durante el comienzo del servicio y un poco antes? Es un número bastante grande. Y esto es parte de los eventos especiales que tenemos como iglesia. En esta mañana escuchamos el evento en la tienda Génesis que va a suceder este sábado. Y ahí también esperamos que nosotros vamos a servir. Miremos en esta mañana lo que el Señor nos dice a cómo servir en una iglesia multiétnica. En primer lugar, miremos que el crecimiento de la iglesia multiétnica trae retos. Y esos retos debemos tratarlos de una manera adecuada. Se supone que aquí en Hechos 6 dice que en aquellos días creciera el número de los discípulos. Quizás habían 20,000 discípulos, seguidores de Cristo. ¿Y saben qué? No crecieron por eventos. Crecieron porque se predicó el evangelio. Crecieron porque la gente estaba compartiendo la verdad de Dios. La iglesia no va a crecer a través de eventos. La iglesia va a crecer cuando nosotros compartimos el evangelio uno a uno con las personas. Entonces vemos aquí que hay más de 20,000 personas. La iglesia está creciendo. Además, estaba pensando la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Dónde estaban reunidos? ¿Sabían dónde estaban reunidos? Yo les he dicho, ¿verdad? ¿Dónde? ¿En un edificio como este? No. La mayoría del tiempo era durante la semana en las casas. Se reunían en el templo, en la ramada del templo. Pensaba en esta mañana qué sucedería si mañana o hoy quizás o que otro día nos dijera el gobierno: ustedes no pueden reunirse más en ese edificio. Está prohibido. ¿Dónde nos reuniríamos como iglesia? El edificio no es la iglesia. La iglesia es ustedes, soy yo. ¿Dónde nos reunamos? No es tan importante como el hecho de que nos reunimos y que compartamos el evangelio. La iglesia ha crecido. Hay un número grande, 20,000 personas aquí. Resulta un problema. Dice, están creciendo los discípulos, los cristianos. Pero hay un problema. ¿Qué sucede? El problema es que las viudas griegas, estos viudas que no hablaban el idioma arameo, no estaban siendo atendidas. Posiblemente sería por el hecho de que hablaban otro idioma. Posiblemente no fue a propósito esta, digamos, discriminación. Pero lo importante es que se solucionó. Ahora, los judíos tenían un sistema de ayudar a las viudas. Esto estaba en el Antiguo Testamento. Y cuando la iglesia creció o nació, muchos de estos judíos perdieron ese privilegio de recibir ayuda de los judíos. Porque dijeron, ustedes se están aislando de nosotros, ya no son parte nuestra. Estos judíos, también las mujeres, las viudas que ellos cuidaban mucho, quedaron también sin ninguna ayuda. La iglesia asumió ese rol de ayudar a las viudas. Y en este caso habían grupos de viudas y uno de ellos el grupo de las viudas que hablaban el idioma griego. ¿Qué les daban a las viudas, por ejemplo? Bueno, se recogían tanto monetariamente como algunas cosas. Recogían pan, frijoles, fruta, vino y posiblemente también la ayuda financiera. Y se les llevaba a estas viudas durante la semana, generalmente era el viernes. Pero estas viudas griegas, porque hablaban griego, se habían ignorado. Esto causó un problema. ¿Qué es el problema? Versículo 6, versículo 1, ¿qué? Hubo murmuración. Causó un problema.
¿Cómo lo resolvieron? Versículo 2. Vea lo que dice. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La iglesia toma parte de esta solución. No hace más problema, resuelve este problema. La iglesia va a tomar parte de la solución de este problema que existe. Ahora, los apóstoles han estado envueltos en la distribución también monetaria, la ayuda de la iglesia, pero ahora surge otro problema, otra necesidad, y ellos dicen, bueno, nosotros no podemos hacer esto. Si tenemos que dedicar esto todo el día, viernes, y empezar a repartir también la comida, no podemos hacerlo, esto no es justo. ¿Qué es lo que hacen? Versículo 2. Los convocan, que le dicen, no podemos hacer esto. Dice, no podemos dejar la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, para servir las mesas. Obviamente los apóstoles habían sido llamados para predicar el evangelio. Habían sido llamados para establecer la iglesia. Dios ha dado a ciertos hombres estos dones. En Efesios 4, del 11 al 13, nos dice que Él ha designado a ciertas personas en la iglesia para adiestrar a la iglesia, para preparar a la iglesia, para llevar a cabo el servicio a Dios y para llevar el evangelio a otras personas. Esto era el caso de los apóstoles. Ellos fueron llamados a hacer esto. Y aunque ellos estaban sirviendo en otras áreas también, ellos dicen, no es justo que añadamos nosotros más a nuestra vida cuando el llamado nuestro es predicar la palabra, la oración. Nota la palabra ahí que dice servir, es la palabra de donde usamos la palabra diácono. Nosotros dice servimos en la palabra y en la oración. Y no es justo que sirvamos en esta otra cosa porque tenemos esta prioridad de servirles a ustedes. Pero dice ustedes, versículo 3, buscad, dice, entre ustedes 7 varones que se encarguen de este servicio. Dios nos da dones para servir a la iglesia y el poder edificarnos mutuamente. Todos tenemos una función en la iglesia. Pero tenemos que tener cuidado que nosotros no somos llamados a hacer todo. Dios nos ha dado ciertas cosas para servir, ciertos dones para servir, para suplir necesidades de nuestros miembros. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué servimos? No es para nosotros mismos, es para que la iglesia pueda seguir compartiendo el mensaje del evangelio a otras personas. Ese es el propósito de servir. Dice que hubo murmuración, pero ellos toman la iniciativa de decirle a la iglesia, busquen entre ustedes a 7 hombres que puedan hacer este trabajo. Vean, note que la palabra dice murmuración. La murmuración no trae buenos resultados, usted lo sabe. Y Dios nos manda a ser parte de la solución, no parte del problema. Murmurar no va a traer nada. Y por eso Dios usa a su pueblo para resolver estos problemas y podamos hacerlo para que nos ayude a seguir enfocándonos en compartir el evangelio. Número 2, vea cómo se resuelven los problemas sabiamente. La iglesia multiétnica resuelve los problemas sabiamente. ¿Qué hacen? Sugieren a 7 personas para hacer este trabajo. Los problemas de la iglesia no se resuelven igual afuera como se resuelven afuera en otro lugar. Si usted está en una empresa, obviamente la solución sería diferente. Pero la iglesia no es una empresa, es el cuerpo de Cristo. Y tiene que solucionarse de la manera que la Escritura manda. Y siempre vamos a tener problemas. Va a haber problemas en una iglesia multiétnica y multilingüe como nosotros. Pero debemos de entender que para solucionar esos problemas tenemos que buscar la solución que es sabia y que es de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra. Algo que me gusta en la iglesia Grace es que somos un equipo bastante grande, porque somos 4 ubicaciones, pero los problemas los resolvemos como en equipo, no una persona. Cuando yo tengo algún problema o algo que queremos hacer en la iglesia, siempre busco el consejo sabio de otras personas en la iglesia. Y hay varios hombres de Dios, mujeres de Dios, que ayudan a resolver estas cosas para la gloria de Dios. Esa es la ventaja que tenemos aquí. Y eso es lo que me encanta, que nosotros no estamos
haciéndolo todos nosotros y resolviendo los problemas solos. Tenemos el consejo sabio de los demás. Y en este caso encontramos que los apóstoles dan dirección a la iglesia para solucionar este problema. ¿Qué es lo que pasa? Dice, sugieren a 7 personas. ¿Cómo deben de ser estas personas? Deben de tener ciertas cualidades espirituales. ¿Sabe qué implica esto? No dice ahí, busquen 7 hombres que tengan estas habilidades. Hay 3 cualidades muy específicas que piden. Para servir, note lo que dice, para servir, ¿qué cosa? Las mesas o las vidas. Para ir a repartir comida. Lo que nos quiere decir esto, la escritura, es que para servir a Dios, el talento no es tan importante como la vida espiritual nuestra. Eso es lo importante. Si nosotros queremos servir en la iglesia, no es como afuera que usted le pagan para servir y tiene ciertas aptitudes. En la iglesia, para servir, usted tiene que tener un cierto carácter espiritual. ¿Cuál es el primero de ellos? Dice buen testimonio. Es necesario que estos 7 hombres se tengan primero buen testimonio. Ahora, cuando usted nota las 3 cualidades, vea que el buen testimonio es lo exterior. Las otras 2 cualidades realmente son lo interno que realmente es reflejado a través de lo exterior. Es como tal, si yo lo pudiera poner, lo invertiría. Primero son las cualidades y después la gente ve lo exterior. Pero en este caso está enfatizando que primero se ve. Lo que se ve es porque ya hay algo adentro. ¿Qué es buen testimonio? ¿Qué significa eso? Buena reputación. Tanto en la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Por qué? Si algo destruye a la iglesia de Cristo, a un hombre, es la mala reputación. Ustedes, si yo le pregunto, y si yo le diría, levante la mano, ¿cuántos de ustedes han escuchado a alguien quejarse de la mala reputación de los cristianos? Yo creo que toda la gente se levantaría la mano y diría sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso es muy obvio. La gente nos está viendo. La gente está viendo nuestro comportamiento, nuestra vida diaria. Es más, yo me siento aquí enfrente y yo sé que todos ustedes me están viendo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estará haciendo el pastor? ¿Él canta? ¿Será que canta? ¿Será que lee su Biblia? Todos ustedes piensan que quieren saber algo. Ahora imagínense usted como creyente en su ambiente de trabajo. La gente lo está viendo. ¿Qué reputación tiene usted? ¿Cómo lo conocen en su trabajo? ¿Cómo lo conocen en su casa? ¿Cómo lo conocen en la iglesia? ¿Pueden ver que usted sigue a Cristo? ¿Pueden ver las buenas actitudes como la humildad y el amor? ¿O ven que usted es orgulloso, impaciente, iracundo, perezoso, imaginado? Espero que no. Pero si usted quiere servir a Dios, usted debe tener ese buen testimonio. Segundo lugar, dice que deben ser varones llenos del Espíritu Santo. Esa es la base para realmente tener un buen testimonio, es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Estar lleno del Espíritu Santo. Es una persona controlada por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Vea en Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Miren lo que dice San Pablo, lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, fuera de control. Antes, dice, ser lleno del Espíritu Santo. Vean las cualidades de uno que está lleno del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se obtiene esa llenura? Vean en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Aquí está la clave. Dice esto: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué necesitamos para ser llenos de eso? Dejar que la palabra de Dios nos controle.
Nos saturamos tanto de la palabra de Dios que Dios controla nuestra vida a través de su palabra. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mi pregunta en esta mañana es: ¿cuánto estás dejando que la palabra te llene y te sature? Cuando la palabra te satura, entonces viene la llenura que se produce en cualidades que habla Gálatas 5:18. Vean lo que dice en Gálatas 5:18 en adelante. Dice: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vean lo opuesto, lo que es, no es de Dios, lo que es de nuestra humana pecaminosidad y lo que es del Espíritu Santo. Y se manifiestan son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Eso no es de Dios. Eso es lo que causa que nosotros sigamos el camino equivocado. Esas son las obras de la carne, la naturaleza pecaminosa. Dice San Pablo: los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu produce es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es una persona controlada por el Espíritu, produce ese fruto. Pregunta para nosotros esta mañana: ¿estamos controlados por el Espíritu Santo? ¿Estamos saturándonos de la palabra de Dios para que nosotros podamos ser controlados por el Espíritu Santo y podamos producir ese fruto? ¿Queremos servir a Dios? Tenemos que tener la llenura del Espíritu. Para servir, sí, en maneras tan sencillas como darle de comer a alguien, necesitamos al Espíritu Santo que nos llene y nos sature. Tercer lugar, estos hombres deberían tener también algo más. Dice: llenos de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es la habilidad de aplicar la palabra de Dios a las situaciones. Y esto también procede del Espíritu Santo. En Santiago, el capítulo 3, versículos 13 al 18, nos dice cómo es la sabiduría de Dios. Y también nos dice lo que no es la sabiduría de Dios. Y esta semana que estaba leyendo este pasaje sobre todo me impresionó mucho más, y Dios me lo llamó la atención y me dijo: oye, qué sencilla es la vida cristiana si obedeces, si haces lo que Dios dice, porque la sabiduría de Dios está aquí. Vean lo que dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo puse en la versión nueva, versión internacional, ¿verdad? Lo voy a leer en la versión internacional. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Claro. Pero si tienen envidias, hablando a los cristianos, amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Fuerte las palabras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. ¡Auch! Duele eso. Pero no termina ahí. Dice: mire, dichas cosas son terrenales, puramente humanas. ¿Qué es la última palabra? Óigame, está hablando en serio. La Escritura dice que esta clase de cosas en nuestra vida son demoníacas. Pero nosotros decimos: ay, es que es mi carácter, es que así soy. No, esto viene del demonio. Y luego dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, mire cómo es, la sabiduría de Dios, buena, es pura y también dice, es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No demuestra favoritismo, que es lo que estaban haciendo en Hechos 6. Y siempre es sincera, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Eso es la sabiduría que estos hombres debían de poseer. Eso es lo que ellos poseían.
La iglesia Grace Español, seguimos la palabra de Dios. Y note, estas son las cosas que buscamos también. Buscamos buen testimonio, buscamos que usted esté lleno del Espíritu Santo y buscamos también que usted tenga sabiduría de Dios. Si alguna vez usted escucha y hablamos con usted y sabe que no necesito que, no podemos dejar de hacer esto por ahora porque observamos algunas cosas que no están bien delante de Dios. Tenemos que hacerlo, porque esto es de Dios, esta es la sabiduría de Dios. Y recuerde, el buen testimonio es importante, que la gente vea que estamos viviendo la verdad de Dios. No estamos buscando perfección, pero sí estamos buscando vivir para Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando no lo hacemos, queremos aprender, queremos dejarnos enseñar de otros. Porque esto va a traer gloria a Dios y va a producir una iglesia que crece y que lleva el Evangelio a otras personas y nadie lo va a impedir. Pero el momento en que la iglesia se convierte en un club, donde se hace basado en la carne, hay una serie de problemas. Y todos ustedes saben lo que estoy hablando porque todos lo hemos experimentado en alguna ocasión en la iglesia. Versículo 5 dice que agradó la propuesta a toda la multitud y escogieron a 7 hombres. Y lo interesante es que de estos 7 hombres, hay 2 hombres que se mencionan más. La iglesia dice, le agradó la propuesta, lo cual quiere decir que aceptaron lo que los apóstoles dijeron, wow, eso es bueno. Entendieron de que las cualidades eran más importantes que la actividad. Pero no solamente ellos toman la iniciativa como iglesia de buscar a las personas para hacer este cargo. La iglesia entiende su responsabilidad y la lleva a cabo. ¿Qué ejemplo para nosotros? La iglesia sigue el consejo sabio de los apóstoles, los líderes también delegan esta responsabilidad. La iglesia escoge estos 7 hombres que tienen esta cualidad de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y también llenos de sabiduría. Hay una unidad espiritual. ¿Nota eso? Qué bonito es. Me impacta que tenían esa unidad espiritual. Eso es lo que buscamos en nuestra iglesia. Una iglesia que vive una vida unida espiritualmente. De esos 7 hombres, 2, Esteban llega a ser el primer mártir, que vamos a hablar la semana que viene, y Felipe llega a ser un evangelista. Usted sabe que cuando Dios nos da un trabajo en la iglesia, así de sencillo que seamos, porque las cualidades espirituales son más importantes, Dios nos va preparando para el futuro. Esteban, tiempo muy corto después de eso, da su vida por Cristo. Y Felipe llega hasta los años de anciano predicando el Evangelio. Él va a llevar el Evangelio a un lugar donde nadie ha ido, Samaria. ¿Por qué? Dios los llamó para servir en algo tan sencillo como ir a las viudas, a la casa de las viudas, llevar esta comida. Pero Dios les usó aún más allá de esto. Esto quiere decir que el servicio a Dios tiene más que solamente el hacer esa actividad. Dios usa eso para prepararnos, pero también nos ayuda a mirar la necesidad espiritual que hay afuera para llevar el Evangelio. Y yo creo que eso es lo que también quiere hacer aquí en Grace Español. Hay personas aquí que Dios sin duda ahora están sirviendo, dando la mano. En el futuro ustedes van a ser pastores. La iglesia que crecí, me acuerdo que habíamos muchos jóvenes trabajando en la iglesia. Nunca me imaginé que de ese grupo de jóvenes hubieran tantos pastores hoy día. Nadie se podía imaginar eso. Más ahora miro a algunos y digo, tú eres pastor. Digo, si eras un dolor de cabeza. Sí, Dios te prepara. Así es que no dudo de que Dios está preparando a un buen grupo de personas aquí para ser misioneros, para ser pastores, para ser maestros. Pero sucede cuando realmente la iglesia multiétnica resuelve los problemas de acuerdo a la palabra de Dios. Además, cuando esto sucede, crece. Versículo 7, vea lo que dice. ¿Qué pasa? Crecía la palabra del Señor. Con la dirección sabia, la iglesia crece. Y no estaba creciendo porque llegaban de otras iglesias, no había otra iglesia.
Crecía porque estaban predicando el Evangelio y no había esos problemas que muchas veces nos atan y no nos dejan llevar a cabo el plan de Dios. Y el número de los discípulos dice, se multiplicaba. No era una iglesia estática. Era el cuerpo de Cristo, guiado por Cristo, la cabeza, llevando a compartir el Evangelio a otras personas. Y nosotros aquí en Grace no creemos en lo que esta semana aprendí, iglesianismo. No sabía que había tal cosa. Creo que en inglés lo dicen churchism. Y esta semana estaba leyendo un pequeño librito que se llama Me Comprometo. Este librito, y de ahí viene la frase. Me comprometo. Y dice que el iglesianismo, dice, es practicar nuestras convicciones eclesiásticas y religiosas según normas humanas en lugar de pautas bíblicas. Y menciona algunas cosas. Y lo voy a decir un poquito diferente de lo que dice el libro. Dice, no somos espectadores, somos miembros activos de la iglesia. Todo no gira alrededor de nuestras necesidades. Buscamos suplir las necesidades de otros. No nos concentramos en los defectos de la iglesia. Nos concentramos en la gracia transformadora de Dios. No somos de bajas expectativas. Esperamos que nuestros miembros vivan conforme a la palabra de Dios. No somos exclusivistas. Creemos en alcanzar a todos con el Evangelio, no importa quiénes son y de dónde son. En una parte del libro habla de esto. Tiene sentido, es lo que es la iglesia. La iglesia crece y el Evangelio se sigue llevando a otras áreas y hay multiplicación. Esto es lo que deseamos aquí en Grace, que el Evangelio llegue a otro lugar, pero es porque la iglesia está enfocada en la misión de llevar al Evangelio. Quiero terminar con algunos puntos de aplicación para ustedes esta mañana. ¿Cómo servir en una iglesia multiétnica? Primero, el servir a Dios requiere que tengamos una relación con Cristo como su discípulo. Dice discípulos al comienzo. El número de discípulos creció y nuestro carácter debe demostrar las cualidades de buenos siervos obedientes a Cristo. Pregunta en esta mañana es, ¿cómo vas a desarrollar tu buen testimonio? ¿Qué estás haciendo para llevar a cabo la profundación de la palabra de Dios en tu vida? Yo te sugiero que establezcas un horario cada día para el estudio de la palabra y la oración, y además te comprometas a un grupo pequeño. Es más, en este libro dice que una encuesta, una investigación que él hizo de una iglesia, se dio cuenta que el 85% de los miembros de una iglesia en particular que él estudió, que estaban envueltos en grupos pequeños o en algo activo en la iglesia, permanecían en la iglesia. Los demás que se habían ido de la iglesia fue porque nomás iban los domingos. Número 2. El servir a Dios es de todos. Todos tenemos dones que Dios nos ha dado para servir en su iglesia. Todos somos necesarios, pero no todos somos iguales. Les hago un reto esta mañana. Hagan un compromiso. Yo le invito que en la semana usted dedique 1 a 2 horas para servir. Puede ser alguien de la iglesia, puede ser alguien fuera de la iglesia. Que usted haga algo tangible para servir. Les doy algunas ideas. Ir a visitarle, invitarle a comer, limpiar su casa, cortar el césped, llevarle a hacer un mandado, llamarle por teléfono u otra cosa que usted venga a la mente. Que en esta semana usted haga algo para servir por 1 hora a alguien que tenga necesidad.
Si usted quiere más ideas, puede hablar conmigo. También tenemos oportunidades en la iglesia para hacerlo. Los 7 hombres que Dios escogió o que escogieron en la iglesia llevaban comida a las viudas los días viernes. Pero fieles a Dios, y Dios les usó para llevar el evangelio. Y Dios le va a usar cuando haga eso. Número 3. Los problemas de la iglesia multiétnica se resuelven dependiendo de la guía y sabiduría de Dios y no del razonamiento humano. Si usted ve problemas de la iglesia, lo cual lo va a ver, no murmure. Haga algo que resuelva el problema. Comience orando por la necesidad. Piense, planee la solución. Compártala con nosotros para que nosotros podamos unidos resolverlo y la unidad pueda traer crecimiento a la iglesia. ¿Sabe qué dice este hombre acerca de esto? Dice que te comprometas a ser un miembro unificador. Ser un miembro que se sacrifica por la iglesia. Ser un miembro que ora. Ser un miembro gozoso, en vez de ser un miembro que murmura. Número 4. Todos tenemos el llamado de compartir el evangelio y de hacer discípulos. Todos lo tenemos. Ese es nuestro llamado. Ninguno de aquí puede decir, bueno, ese no es mi no. No, tenemos una clase a las 9 de la mañana donde estamos hablando sobre el evangelismo. Es nuestro deber, nuestra tarea, lo aprendimos hoy, ¿cierto? Los que estuvieron en la clase. Si usted no ha recibido esta tarjetita, pues ahí creo que tenemos un extra. Atrás de esta tarjetita, estas son peticiones de oración, a orar por la iglesia cada día. Pero al dorso tiene 10 maneras de cómo usted puede compartir su fe. Este es nuestro llamado. Queremos que usted lo lleve, que usted lo use para compartir con otros el evangelio. Termino con esta cita de Tom Rainer en este libro. Vean lo que dice. Me llamó mucho la atención. Un libro tan sencillo y realmente dije, wow, está tan bien hecho. Vean cómo termina. Ya es hora. Es momento de tomar una decisión. Necesitamos una revolución de la membresía en la iglesia. No porque tengamos una obligación legalista, no porque equiparemos las actividades con el compromiso, sino porque una buena actitud hacia la iglesia, hacia tu iglesia, la esposa de Cristo, te llevará a actuar por su bienestar. ¿Te unirás a mí a esta revolución? ¿Considerarás en oración esforzarte al máximo para comprometerte con Cristo a través de su iglesia? ¿Serás parte de un movimiento que cambie el mundo a medida que el cuerpo de Cristo sea como el vigor de un esfuerzo y un celo renovado? Ya es hora. Cristo llama a todos los miembros de la iglesia a negarse a sí mismos y a servir a otros en amor a Él. Al hacerlo, la iglesia se transforma en nuestra prioridad y nuestro centro, como lo era en el Nuevo Testamento. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por el llamado que nos has dado como iglesia. El llamado de llevar el evangelio a todas las naciones. Señor, esta mañana queremos pedirte por nuestra iglesia que nos hagas una iglesia que te sirve, pero lo hace con una unidad espiritual dada por tu Espíritu Santo. Pido por mis hermanos y hermanas que en esta mañana están aquí, especialmente aquellos que no están envueltos porque piensan que la iglesia es el domingo, que es venir a este servicio. Pero esto no es la iglesia, tú lo sabes. La iglesia es cada persona que está comprometida con Cristo, que sirve, que te ama, que crece en su vida espiritual, que tiene amor por las almas, por las vidas de las personas perdidas, que sirve de una manera tangible, que cada día, Señor, anhela y desea servirte solamente a ti. Pedimos, Señor, que nos hagas una iglesia que realmente te ame, te sirva, que cada persona aquí, Señor, que te conoce pueda ser ese miembro de Cristo que lleva las buenas nuevas a todo aquel que no te conoce. En nombre de Cristo.